Bueno, prosiguiendo, el otro problema de interpretación común en nuestra legislación son las lagunas o la laguna, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Un vacío en la norma jurídica. Un hecho particular no está legislado, ¿verdad? No se encuentra previsto en las normas una conducta realizada por una persona y que esa conducta sea irregular o sea adquisitiva de un derecho para solicitar un derecho, no esté prevista en la norma, no significa que no se le deba de otorgar ese derecho, ¿verdad? O aplicar una sanción o alguna cuestión eh, al respecto. La laguna entonces constituye una ausencia de norma o un vacío de la norma específica dentro del conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? No existe en la legislación del caso particular una solución al caso reclamado por una persona. Pero ello no implica, ¿verdad?, de que el juez no tenga que resolver ese conflicto que se puso ante él, ¿verdad?, para su decisión. Y ello está reglado por el artículo 6 del Código Civil, que dice: los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de leyes. Si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este código, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos o materias análogas, y en su defecto se acudirá a los principios generales del derecho. O sea, el artículo 6 establece que en caso de insuficiencia, silencio u oscuridad de la ley, no implica que el juez no deba resolver la cuestión alegando esa falta. Necesariamente debe resolver la cuestión puesta en su lugar, o dando lugar o no dando lugar a lo peticionado, ¿verdad? Pero para que haga eso, el juez también tiene que estar amparado en una norma. ¿Y qué va a hacer en este caso, ya que la norma no existe? El mismo artículo 6 le da la solución, dice que se tendrán en consideración para estos casos las disposiciones que regulan casos o materias análogas, parecidas, ¿verdad? Algo parecido, entonces se encuentra dentro de la misma, se busca, perdón, dentro de la misma normativa legal. ¿Cuál es un caso o una disposición legal que puede aplicarse en ese caso particular? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? Se trae esa norma y se aplica al caso concreto. Obviamente que el juez, en la fundamentación de su resolución, debe también explicar esto, ¿verdad?, que está trayendo al caso a resolver una norma por analogía, que lo aplica por analogía, ya que existe un silencio, un vacío en la ley con respecto al caso en particular. Un ejemplo bien simple es, por ejemplo, la ley 1376 regula el monto de los honorarios que debe percibir un abogado por cada proceso judicial. ¿Verdad? En cada proceso judicial establece el monto, el porcentaje, ¿verdad? Está regulado, es una ley especial para el efecto. Bueno, esta ley es del año 1988, ¿verdad?, ya un poco viejita, ¿verdad? Y en el año 1995 se promulgó la ley del divorcio. Antiguamente no existía el divorcio en nuestro país, lo que existía es la separación de cuerpos, ¿verdad? Y podía ser la separación de cuerpos de común acuerdo por mutuo consentimiento, o podría ser controvertida, ¿verdad? Cuando una de las partes no quiere, entonces la otra
promueve una demanda y controvertida ordinaria y demuestra la causal existente para la separación. Y si logra demostrarlo en el proceso, bueno, se da la separación de cuerpos, ¿verdad? No separación de, ¿cómo es que se llama? No un divorcio, ¿verdad? Porque la separación de cuerpos también implica de que la persona, por ejemplo, sigue siendo heredero de la otra persona, de su cónyuge, ¿verdad? Cuando que con la ley del divorcio, al divorciarse una persona de su cónyuge, entonces todo se destruye, digamos, o se deja sin efecto todo ligamen que exista entre uno y otro. No hay más eh, ningún lazo entre ambos, ¿verdad? Salvo las cuestiones, pero que lazos, digamos, de derechos sobre los hijos, toda esa cuestión, ¿verdad? Pero derecho hereditario o cualquier otra, o derecho para volver a casarse, ya no existe ese ligamen. Bueno, volviendo al tema. La ley de honorarios, como le dije, del año 1988 y la ley del divorcio es del año 1995. ¿Qué pasa? El abogado plantea una demanda de divorcio, concluye esa demanda y solicita la regulación de sus honorarios por la labor profesional realizada en ese proceso. El juez, una vez que va a regular los honorarios, debe de ver qué norma de la ley 1376 se va a aplicar para regularle, para saber qué monto le va a regular los honorarios a un abogado, ¿verdad? En caso de un divorcio, ¿verdad? Y obviamente no lo va a encontrar en la ley 1376 porque en ese momento no existía el divorcio en nuestro país. ¿Qué va a hacer el juez? No puede decirle, me va a disculpar señor abogado, pero en esta ley yo no encuentro el monto, no existe una regulación para el juicio de divorcio y por lo tanto no le puedo regular. Eso no puede hacer el juez por disposición del artículo 6 que le leí anteriormente, ¿verdad? Que el juez no puede dejar de juzgar por el simple hecho que exista un silencio al respecto de la ley, ¿verdad? Que no tenga regulada el monto para los honorarios en caso de juicio de divorcio. ¿Qué hace entonces el juez? Busca dentro de la normativa, ¿verdad? Dentro de la ley 1376, cuál es la norma que pueda aplicarla en ese caso y que sea lo más parecido posible a lo que se está intentando juzgar. En este caso, la ley de regulación de honorarios de los abogados, en su artículo 44, numeral 2, establece el monto que se tiene que abonar al abogado por la separación controvertida de cuerpos por mutuo consentimiento y establece la suma de 200 jornales mínimos. Separación de cuerpos y divorcio son parecidos, no son iguales, pero son parecidos. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, bueno, este es el trabajo que más se parece al trabajo del juicio de divorcio. Entonces, por analogía, le voy a otorgar los 200 jornales como honorarios por el trabajo realizado en este juicio. A eso se refiere la analogía, ¿verdad? Cuando no existe una norma de aplicación para un caso específico, se recurre a otra dentro del mismo sistema, la cual puede hacer lo más parecido posible
al caso que se va a regular, ¿verdad? Regular en el sentido de aplicar, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, la solución está en aplicar el artículo 44, numeral 2 de separación controvertida de cuerpos, que es la más parecida al juicio de divorcio. Hasta tanto no se regule por una nueva ley el monto que se debe pagar por un juicio de divorcio, se aplica lo dispuesto en el artículo 44, numeral 2. Y así se soluciona el vacío existente en la ley. Bueno, por aplicación de la analogía, ¿verdad? Dispuesto por el mismo artículo 6 de nuestro Código Civil. Bueno, estos son los problemas que puede acarrear la interpretación de una norma o la aplicación de una norma para un caso concreto. Y con el desarrollo de las demás unidades ya vamos a ver los casos de aplicación de la interpretación en sí, ¿verdad? Cada interpretación que se debe dar en un caso determinado, en un problema determinado, porque va a depender del problema para que se utilice una u otra forma de interpretación de la ley para llegar a una conclusión. Pero eso veremos un poco más adelante. En la siguiente unidad ya vamos a ver parte de eso, y con ello también ya le estaré remitiendo los casos que se deban resolver con la aplicación de la interpretación jurídica, ¿verdad? Eso veremos la forma más conveniente que yo le pueda enviar y que todos puedan trabajar en ese sentido, ¿verdad? Creo que si sigue esta cuestión de la cuarentena, el trabajo